Buenas noches, señoras y señores, queridos amigos. Estamos ahora en la conferencia 24, ya a noche cerrada, en estas latitudes cuasi invernales. Continuamos con lo que habíamos, la terminación de lo que habíamos empezado, más bien continuado en la sesión anterior, sobre la última parte del estudio de las cosmovisiones religiosas, que era la relación, el estudio sistemático de las relaciones entre cosmovisiones religiosas y otras cosmovisiones. Habíamos terminado con algo previo, que era razón, actitud racional, y ahora vamos a entrar en el tema de cómo comparar diferentes pretensiones de conocimiento cosmovisivo. Aquí tenemos, por un lado, vamos a empezar con una cosmovisión religiosa, la que sea, una. En un instante T, el tiempo, parados, quietos. Ustedes ven por qué. Porque cuando estudiamos hace las conferencias, nos aparecía las cosmovisiones religiosas, el núcleo, vimos la parte dinámica. Pues que la parte dinámica, los núcleos pueden ser objeto de transformaciones, ora conservativas, ora no conservativas, y por consiguiente tiene una dinámica que hace cambiar, por así decirlo, o que puede hacer cambiar. Consiguientemente, tomando buena nota de eso que estudiamos, ahora tenemos que distinguir entre un instante T y la dinámica. Estamos en un instante T, fijo. Tenemos una cosmovisión religiosa aquí quieta y diversas pretensiones de conocimiento cosmovisivo, singularmente cosmovisiones religiosas y todas estas cosas. Y vamos a incluir aquí también, por la razón que van a ver ustedes más adelante, pretensiones de conocimiento no directamente cosmovisivo, pero que pueden tener alguna implicación para lo cosmovisivo. Por ejemplo, pretensiones acerca de la evolución de los seres vivos. Últimos enunciados acerca de la naturaleza de la materia, etc. Bien. También vamos a introducirlos aquí. Bueno. De manera inmediata, una cosmovisión religiosa es un núcleo, que es lo que vamos a estudiar. Ya hemos hemos preparado para su estudio analítico en sesiones anteriores las cosmovisiones de todo tipo. Las hemos puesto en un sistema de descripción y sub-cero, suficientemente amplio, lenguaje común, todas las cosas. Hemos preparado los portos aquí, encima de la mesa. En la medida en la que eso se puede hacer y con las restricciones y permisos que hemos indicado. Pues el núcleo consiste en, como consecuencia de la admisión de la existencia de seres superiores, aquí es muy útil referirse a los monoteísmos, porque simplifican extremadamente la cuestión. Esto se aplica a todo, pero si ustedes tienen el ejemplo de una religión monoteísta, y concretamente el cristianismo, pero puede ser el islam o el judaísmo, les va a ser de un acceso más sencillo. Bien.
la admisión por creencia, adhesión fiducial, de la existencia de unos seres superiores, de un Dios, por ejemplo. Un ser superior actuante. Bien. No digamos nada si es un ser superior actuante y personal, como el Dios del cristianismo o el Dios del judaísmo. Personal. Bien. La existencia de ese ser superior, que nos es revelada y nos fiamos, implica un orden que trasciende al ser humano. Un orden que no es producto del ser humano y en cuyo seno el ser humano se sitúa. Se cree en esto, se conoce el orden, se estudia el orden, uso de la actitud racional y todo eso, se estudia el orden, se analiza lógicamente qué implica todo eso. Se acepta, porque si no se acepta, pasamos a otro tipo de situación, que es la cosmovisión antirreligiosa, ya lo veremos. Se acepta quiere decir que se acepta el orden, sabiendo la existencia del orden y del ser superior. Porque si se niega eso, estamos en las cosmovisiones no religiosas, que trataremos a continuación. Pero estamos en las que se conoce y se acepta. Bien. Se conoce, se acepta y se intenta entrar en contacto con ese ser superior de la mejor manera posible. Que en cada cosmovisión religiosa, en unas mejor, en otras peor, en unas más, en otras menos, se indica cómo esto es posible. Esto implica inmediatamente, automáticamente, implica una pretensión de conocimiento acerca de lo que es y lo que es posible, por una parte. Por otra parte, implica una pretensión de conocimiento acerca de lo que es bueno. Con la peculiaridad, les recuerdo a ustedes esto porque es fundamental para comparar las cosmovisiones religiosas con las no religiosas, estando estrechamente vinculados entre sí, aunque son distintos, el espacio, la pretensión de conocimiento acerca del espacio de lo que es posible y la pretensión de conocimiento acerca de lo que es bueno para el ser humano. Vinculación. Como consecuencia del orden. Bien. Visto de otra manera, lo mismo, pero trasladado a otro espacio perceptivo, esto define para cada cosmovisión, una clase que puede estar formada por un elemento o por más, una clase de posibilidades de acción personal y grupal. Que son posibles, las que son posibles, como lo son, y por así decirlo, su calificación de bueno, menos bueno, malo, todo eso. Entonces, esa clase. Bien. Ya hemos visto, al estudiar al final de
la descripción general de las religiones, comparación entre núcleos, hicimos la observación, por otra parte evidente, pero en fin, había que hacerla, que las diferentes pretensiones religiosas estas dicen cosas muy distintas. Y esto nos interesaba sobremanera, perdón, desde el punto de vista de la economía, sobremanera, porque resulta que esos espacios, la clase de esos espacios, tiene implicaciones inmediatas sobre relaciones entre personas, estructura de objetivos de acción, que está por encima de qué, estructura de socialidad, como tiene implicaciones que hacen que esas clases de posibilidades de acción que incluyen economía son distintas y a veces muy distintas. Bueno, o sea, se veía sin necesidad de ulteriores investigaciones. Ahora bien, ¿hay alguna manera de estudiar esto de un modo más sistemático? No es que sea absolutamente imprescindible, pero sí es deseable. Ya nos damos cuenta, indudablemente, sin mayor investigación, ¿verdad?, que un tipo de budismo conduce de suyo a una estructura, una clase de actividad distinta de la que pueda tener una cosmovisión en la que prime la exaltación continua de los apetitos, los deseos, la no valoración del otro como tal, sino como instrumento, pues son distintas. No algo distintas, completamente distintas. Pongo ustedes dos ejemplos un poco distantes entre sí. Esto es una cosa de sentido común. Ya me estoy acordando de algunos recetarios de desarrollo económico, materia de desarrollo económico. Bueno, primera cosa que hay que hacer para el desarrollo de esta zona es erradicar esas religiones, porque son un obstáculo para el progreso. ¿Y cuál es el progreso? Bueno, pues explicamos cuál es el progreso. Han pasado 80 años y se puede valorar en qué podían estar acertadas y en qué no. Ahora, era curiosa la primera medida, o de las primeras medidas. Que esa perspectiva tan sumamente estrecha de lo que es el desarrollo, ya se dan cuenta perfectamente que o se cambiaba el ensamblaje de la gente o no iba a haber sendero en la dirección que se quería. Creo que esto es bastante evidente. Evidente si se ve. Si se oculta, no es evidente. No se ve. Bien. ¿Habría alguna manera un poquitín más ceñida? Es puesto así. Lo que pasa es que es un poco tediosa. Y ya entramos aquí en trabajo muy fino. Yo de todas maneras lo voy a mencionar. Sí, hay manera. Es la siguiente. Tomemos la cosa esta, la cosmovisión religiosa, en instante T.
Lo mismo que he dicho antes, pero ahora miramos con una especie de microscopio lógico. Vamos al fondo del tema. Siempre con las limitaciones, no me cansaré de repetirlo, que les he expuesto a ustedes acerca de las posibilidades de reducir todas estas cosas a sistemas enunciados en un lenguaje universal común, todo eso, que unas cosmovisiones tienen unas fuentes más amplias que otras, y así sucesivamente. Pero estas son cosas que existen de verdad. No es que, bueno, pues descartamos todo eso, no descarte usted todo eso, porque descarta usted una enorme cantidad de cosas. Así que no. Pero lo que pasa es que hay que decirlo. Cada vez. Atención, fíjese usted cuán fiable es su cosa, que sabe usted de verdad de esto, y el método hay que aplicarlo con cuidado, y a veces no se puede aplicar, porque es intratable. Rara vez, pero puede haber alguna vez. Pero hay que saberlo. Bueno, pues vamos aquí. Cogemos el microscopio mental y real, como vamos a ver ahora. Y vamos a coger la pretensión de conocimiento cosmovisivo de esta cosmovisión. Enunciados. Estructura lógica de los enunciados. Mapa lógico del asunto. Hay un ser supremo que es tal. Y este ser supremo nos informa acerca de lo siguiente. ¿Quién es el ser humano? ¿De dónde procede? ¿Qué propiedades tiene? Se apunta, zumbando. Usted es que hay estratos sucesivos, los cuales los más superiores dependen de los inferiores. Cogemos un elemento fundamental de esto, de los estratos más profundos de la cosmovisión, más profundos, los que se nos informa acerca de dónde ha salido el ser humano, quién es, qué relación tiene con el ser superior, qué le espera, cómo está constituido. Inmediatamente vamos ascendiendo a la antropología, y la antropología a la metaantropología, es decir, metaantropología en el sentido que hemos dado la expresión, no lo que está antes, sino lo que está después. Esto es un uso algo menos frecuente de la expresión meta, pero eso a mí me parece más correcto, ¿no? Que viene después, no antes. Antes de la antropología viene la cosmovisión que da lugar a esta antropología. Metaantropología, todo eso. Sociología, política, todas esas cosas. Entonces, vamos poniendo el mapa lógico, estratigráfico. Yo he hecho algunos mapas de estos. Es interesantísimo hacerlos. La monda, La onda. Están llenos de bucles, de retroalimentaciones, de agujeros, de hiatos, de huecos, de espacios vacíos enormes, que deben ser rellenados. Bien. Y automáticamente advertimos alguna cosa notable, que es en lo que se va a basar el método al que me refería antes. Nos damos cuenta de que toda cosmovisión de este tipo, entre paréntesis, y de todos, pero en particular es este tipo, define una realidad a la que voy a denominar, y verán ustedes por qué, un sistema de clausuras, cierres,
Nada que ver con una clausura de un convento de monjas, no. Clausura, tío. Que tiene que ver porque hay clausuras que están cerradas, ¿no? La reja, todo eso. Entonces, no. Estructura de cláusulas. Vamos a ir muy despacio. La revelación en la que consiste la creencia, que es objeto de la creencia, Dios, creador y proveyente, y así sucesivamente. Como empiecen ustedes con el hinduismo, van de ala, perdón la vulgaridad de la expresión, porque eso solo en hacerse con el vocabulario tarda unos años. Aunque se puede reducir, pero en fin. Dios creó el proyecto. El hombre ha sido creado también de este modo, para esto, por esto. Atributos del ser. 4 y el resto los da precisamente el análisis racional. Precisamente. Inmediatamente, no extremadamente lejos, está lugar del ser humano no existente. Y se toma nota, escribe. ¡Plin! Bueno. Esto nos ha servido como ejemplo de apoyatura, como andamiaje, ¿eh? Ahora quitamos el andamiaje. Pero no, vamos a coger el andamiaje un poco más todavía. Entonces, es evidente, en el caso del cristianismo, que los estratos más fundamentales de la confesión de fe no dan lugar a cualquier tipo de antropología. No dicen, por ejemplo, bueno, el ser humano puede estar aquí, pero también puede estar aquí. Y también puede no estar en ningún sitio. Y también puede ser mortal o no mortal. O ni mortal, no dice nada de eso. Hay una clase de antropologías. No voy a entrar si con un elemento más. Eso es un tema técnico en el que no voy a entrar en absoluto. En absoluto, ¿eh? Yo he escrito sobre esto, pero no entra dentro de la disciplina de este curso. Una clase de antropologías compatibles con los enunciados más fundamentales de la creencia, de la revelación, por así decirlo, objeto de la creencia. Vamos a llamar a esto estrato profundo de la cosmovisión, que es el objeto principal de la adhesión fiducial. Es ese. No nos ocupamos para. Ese estrato profundo tiene las siguientes implicaciones. La primera, que aquí nos atañe, tiene muchas más, pero la primera es que admite una clase cerrada de antropologías. Puede admitir una o variantes, pero no cualquier antropología. Eso es una clausura de ese estrato profundo de la cosmovisión. Inmediatamente se define, quiere decir, no que inmediatamente lo ven, no. Lo ven si trabajan y estudian y con limitaciones. Una clase de antropologías. O más propiamente, una clase de variantes de antropología. Utilizando unos términos, en fin,
vulgares, diríamos que ese estrato profundo de la cosmovisión soporta esa clase de antropologías. Es un sistema de clausuras. Bien. Es un poco más... Vamos a ver. Esto se puede desmenuzar mucho más, pero no creo que sea interesante hacerlo. Pero se puede. Bien. Se puede hilar mucho más fino. Una antropología, o más ampliamente, una clase de antropologías, permite definir una clase de metaantropologías. Tal vez más de una, pero como mínimo una. Pero no cualquier metaantropología. Lo que tenemos define una clase cerrada de metaantropologías. Clausura. Esto es un sistema de clausuras. Bien, si ahora cogen ustedes las diversas, siempre en T, diversas pretensiones de conocimiento cosmovisivo, de cosmovisiones religiosas, las ponen en fila, las que teníamos ya, sacamos otra vez, pero ya hemos hecho los mapas estos, y confrontamos nosotros, desde el I0, no cualquiera. Nos tenemos que habernos provisto antes de todas las cosas que vimos hace unas conferencias. Vemos los sistemas de clausuras. Inmediatamente nos damos cuenta de cuáles son las diferencias, no solamente las diferencias evidentes de origen y alguna implicación, eso por supuesto no, del grueso del tema, no del grueso en vasto, sino en fin, de la masa del asunto, de la corporeidad del tema. Y observamos cosas interesantísimas. Perdón. Observamos que desde unas cosmovisiones, y solo desde esas, otras no son, primero, susceptibles de ser descritas. No se ven, o se ven deformadas. En segundo lugar, probablemente ininteligibles. Vemos que lo que se dice en una cosmovisión es susceptible de ser descrito desde otra. E inteligido. Inteligido, pero inteligido no quiere decir aceptado en el sentido de que se dé razón a eso, sino que se da razón de eso. Y no simplemente con una mera cosa así superficial. Otra superstición más. Esto entre cosmovisiones religiosas. Ahora luego vamos a hacer una breve extensión al resto de las cosas. Estas estructuras, este sistema de estructuras de clausuras nos da una manera mucho más precisa de comparar entre sí. Observarán ustedes que con esto se gana muchísima precisión y muchísimo conocimiento.
tenemos ahora, siempre en T, otro tipo de cosmovisiones y en general otro tipo de pretensiones de conocimiento. Toda cosmovisión, sea religiosa, no religiosa, antirreligiosa, del futuro, del tipo que sea, toda, que yo sepa, o que alcanza a ver, de momento, toda, tiene una estructura fundamental, susceptible de ser aprehendida analíticamente. Otra cosa es que si la pretensión de conocimiento cosmovisivo está muy mal expresada, o es muy turbia, o es muy confusa, o es sencillamente absolutamente inefable, sea de un tratamiento mucho más arduo. Es otra cuestión. Vamos a ver. Seguramente yo no lo sé, pongo usted un ejemplo. Seguramente hay procedimientos desarrollados por las ciencias auxiliares de la criminología y de la administración de justicia, perdón, de interrogar con éxito a un sordomudo, seguro. Y de sacar algún partido a una persona que, además de sordomuda, pues está quejada de diferentes, en fin, cosas complementarias. Probablemente sí. Ahora bien, obviamente no es tan sencillo como interrogar a una persona que habla, oye, ve, sube, baja y todas las cosas. Y no está quejada por nada de eso. Evidentemente. A eso me estoy refiriendo. Puede haber pretensiones de conocimiento en las que levantar el mapa lógico sea dificilísimo. Y hay que recurrir a otro tipo de expedientes, a los que aquí no me voy a referir. ¿Los hay? Sí, pero son cosas raras. No vamos a estar aquí. No. Cualquier otra pretensión tiene ciertamente una estructura interna que es susceptible de ser analizada y escrita, con mayor o menor fortuna. Bueno, pues aplica el sistema de clausuras en las cosmovisiones no religiosas. No hay ya un objeto de creencia, pero hay un núcleo con una pretensión de conocimiento acerca de lo, como ya veremos, de lo que es y lo que es posible, y otra pretensión de conocimiento acerca de lo bueno. No son como en el caso de una cosmovisión religiosa, son algo distintas, como ya veremos, pero hay. Y por supuesto, hay un elemento de antropología y todas las cosas. Se puede establecer un sistema de clausuras y comparar. Esto es extremadamente interesante, útil y práctico. También es útil y práctico para la economía. La cosa esta que contaba, parece que en la sesión anterior, el ejemplo que les he puesto del examen de los males de Alemania. Bueno, los males de Alemania. Les puedo hablar, cosa que no voy a hacer, de los males de España. ¿Cómo se llama el señor? ¿Cómo se llama? Lucas Mayada. Bueno, los regeneracionistas del 19 español, gente meritorísima. Creo que era ingeniero de minas. Vamos allá. Los males de la patria, ¿qué razón tenía? ¿Qué razón
tenía, se quedaba corto. Año siglo XIX. Bien. Pero pasemos a la dulce Francia, muy querida por mí, por cierto. Pasemos a la ex dulce Francia. No digamos nada sin las británicas. Porque las islas británicas es para premio extraordinario de doctorado. Bueno, ejemplo de Alemania que he puesto porque había escuchado una sesión sobre el tema. Oiga, coja usted las creencias que están detrás de las políticas esas que hacen económicas y ponga usted aquí en su sesión diversas cosas y va a ver usted cómo va a descubrir cosas interesantísimas que le van a ayudar a usted a ver por qué están donde están y cómo pueden ir todavía peor. Pero ustedes, nosotros, las islas británicas, todos. Pueden comparar el tema de clausuras. Mire usted. Decía ustedes que también íbamos a considerar enunciados no directamente cosmovisivos, pero que pueden tener implicaciones. Por ejemplo, un enunciado biológico o físico. Entonces, ¿qué puede ser? Es una cosa muy sencilla, como puede ser. Hemos descubierto, por ejemplo, las siguientes regularidades estadísticas. Regularidades. En tal tipo de población, en tal zona, las amas de casa que están en una cola y los amos de casa están en otra, paralelas. Hemos comparado, hemos estudiado detenidamente resistencia horaria media, tiempo de reloj al paso de unos y de otros. Número, crecimiento de la ansiedad medida en no sé qué cosa, la adrenalina que hemos medido. Bueno, estas observaciones se hacen continuamente. Yo no sé si bien o mal, pero se hacen. Son utilísimas. ¿Eso tiene implicaciones cosmovisivas? No, inmediatamente. Pero es un elemento de conocimiento que puede ser integrado perfectamente en los huecos en los que una determinada cosmovisión no dice nada. Puede ser integrado. ¿Cómo? Bien. Un enunciado de estos o de más envergadura, puede ser integrado en una malla de estas de estructura de clausura, probablemente incluso en cosmovisiones completamente distintas entre sí y aún contradictorias en temas importantes. Puede ser integrado, pero con una interpretación distinta. Y la función productiva que tiene la generación de conocimiento o de ese mismo enunciado en ambas es distinta. Esto pasa continuamente. Puede ser el caso de que no pueda ser integrado, porque claramente no cabe en la estructura de clausuras. No cabe en T, estamos en T, no cabe. Y como no cabe, no se puede integrar. Estamos hablando de la parte objetiva, no el uso subjetivo que hace un adherente, que eso todavía no hemos estado. ¿Qué pone? Puede caber en la estructura de clausuras o no caber. Si no cabe, no cabe. ¿Esto plantea dificultades o problemas? Es otra cuestión, pero no cabe. O puede sí caber, pero entonces automáticamente se ve, pero vamos a ir zumbando,
que con interpretaciones diferentes y con funciones productivas en el conocimiento distintas. Esto en T. Ahora, dinámica. Ya hemos visto en la parte dinámica que las cosmovisiones religiosas lo que pone, el núcleo, puede experimentar y experimenta, es objeto de transformaciones, ahí hemos convenido en denominarlo así, transformaciones ora conservativas, ora no conservativas. Las no conservativas conducen a una segmentación, a una desaparición, etc. Las conservativas lo que hacen es que amplían sin perder el elemento central de pretensión, van ampliando o matizando el núcleo de la pretensión. Bien. A medida que esto va sucediendo, la estructura de clausuras puede evolucionar, o más que evolucionar, cambiar. Tanto para transformaciones conservativas como para no conservativas. Para no conservativas, sí, porque puede suceder que una cosmovisión religiosa, en su evolución, degenere o se segmente. Y en algunos de los elementos que surgen de la segmentación, aquello que no cabía sí cabe, pero es que es otra cosa. Pero también puede suceder que en la dinámica de una cosmovisión religiosa se producen transformaciones conservativas en virtud de las cuales algo que parecía no caber enteramente en el sistema de clausuras, debidamente percibido y debidamente retransformado, sí cabe, pero cabe de otro modo. Ustedes dirán, pero qué cosa más compleja. Sí, señoras y señores, así es. Pero qué lío, sí, yo lo comprendo, pero es que está la realidad. Bien. Bueno, pues esto es lo que nos va a interesar saber durante mucho tiempo, mucho más adelante, pero muchísimo más adelante retomaremos algunas sobre estas, sobre las cosmovisiones religiosas. Pero es que hay otros tres tipos. Las no religiosas, las antirreligiones y las religiones del futuro. El futuro, la del futuro y la del futuro que están ya ahora haciéndose. Bueno, vamos a empezar por las no religiosas. Siguiente grupo. Al estudio de estas consagraremos la próxima conferencia, la número 25, la 25ª. Y con esto terminamos la sesión de hoy, deseándoles a ustedes muy buenas noches y que continúen ustedes en trance de meditación. Buenas noches.